Bueno, continuamos en esta clase que estábamos charlando, hicimos un corte en Iglesia y Estado, cuestiones separadas, y me quedó un grupo del tramo anterior, que es María Estuardo, era prima de Isabel I de Inglaterra. Lo que pasa es que en realidad la verdadera reina era María Estuardo, la heredera legítima, y Isabel I, hija de Enrique VIII, la decapita para asumir ella como reina, que en realidad no le correspondía porque ella era bastarda, era hija de Ana Bolena, que es la que yo me había confundido es Catalina de Aragón, que era la hija de los reyes de España, y esa es la primera que decapita Enrique VIII para poder casarse con Ana Bolena. La hija de Ana Bolena, Isabel I, y es la que sucede, o en realidad, a Enrique VIII, cuando en realidad la que debía sucederlo era María Estuardo de Escocia, que Isabel la manda a matar, la decapita directamente. Entonces seguimos, recuerden que estábamos en Iglesia y Estado, asuntos separados, y ahora al revés. Hasta acá lo que habíamos visto era la Iglesia cómo iba ocupándose de la parte política, cómo se produce la decisión, y lo que empezamos a ver ahora en este tramo es cómo el Estado va por sobre la Iglesia y comienzan a separarse los dos caminos en forma totalmente eh, aislada uno del otro, cada uno con su camino, que en principio es lo que planteaba Lutero, la reforma religiosa de Lutero, y el planteo de Lutero era precisamente ese. O sea, que lo espiritual iba por un lado y lo terrenal iba por el otro. Y ahí comienza, vamos a ver, una serie de filósofos hasta que llegamos a nuestros días. Entonces seguimos con la que viene, que ella viene con Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo, que es el primero que va a plantear en El Príncipe. Acordémonos que estamos en Florencia, en los primeros reinos de Italia que vuelven a florecer gracias al comercio después de lo que sería la Baja Edad Media, y en el siglo XVI, ya estamos en el siglo XVI, y Maquiavelo le escribe un libro a su príncipe, que era Lorenzo de Medici, explicándole las diferencias entre lo que era el gobernante terrenal y el gobernante espiritual, digamos. Se ha hablado muy mal de este libro, es recomendable leerlo, seguro, pero hay algo, esto de que el fin justifica los medios en ningún momento, lo dice Maquiavelo. Él plantea varias cosas interesantes que han quedado para siempre, ¿no? Que el rey tiene que ser entre ser odiado y temido, tiene que ser temido, pero ya de alguna manera canalizando y focalizando toda la energía en lo que sería el gobierno terrenal y el gobierno político separado absolutamente de la iglesia, y, digamos, aprovechando la decisión si bien Florencia en algún momento tuvo mucha influencia y mucho, de alguna forma, estaba muy presionada por lo que era el Vaticano, el Príncipe de Maquiavelo es el libro que empieza a marcar una serie de libros clásicos y tópicos para diferenciar lo que sería el gobierno terrenal del gobierno espiritual. Recomendado leerlo, por supuesto, y recomendado, todos estos son disparadores para seguir hablando de todos los filósofos y autores que vamos a ir viendo a partir de este momento. ¿Quién más viene ahora? John Bodin. Lo de Baudin desde Francia es los 6 libros de la República. Ya estamos hablando de la soberanía absoluta. En realidad son 6 libros, pero en realidad es uno solo. Y habla y plantea esto, es decir, que por encima del soberano no hay otro poder terrenal, sino el poder espiritual. Entonces ahí la decisión del poder va a ser horizontal, no vertical. En cuanto que por encima del rey no hay nada, salvo Dios, y por debajo del rey en la tierra solamente va a estar el rey y el monarca. Pero acá hablamos de la soberanía, el que está por sobre todos, y ese poder del rey es absoluto, y aquí comienza lo que sería el absolutismo, en cuanto a que ese poder político se va a ir enriqueciendo y alimentando de un poder que va a terminar siendo sin límites. ¿Quién más? El libro. Bueno. El libro de la República está. Sí. Ahí se ve, en realidad se llaman los 6 libros de la República, pero en realidad es uno solo. Claro, esto siempre, ¿no? Esto es simplemente un disparador para que ustedes lo vean y lo puedan consultar o puedan saber de qué se trata, pero por supuesto que esto no alcanza ni para rendir, ni mucho menos. Es simplemente para que tengan claro una pequeña cronología de los hechos más importantes desde el punto de vista de la construcción del Estado moderno y laico, sobre todo. Hugo Brossio. Bueno, acá sí hacemos un parate grande porque ese es para nosotros el padre del derecho internacional público. En todos los apuntes sale que nace holandés y católico y muere protestante y español. Mejor dicho, al revés. Nace español y católico y muere holandés y protestante. Le toca vivir, está a caballo de los 2 siglos, entre el 16 y el 17, y en ese momento, después de la paz de Westfalia, y esto es lo importante, es decir, Holanda, los Países Bajos se independizan. Y esto es fundamental porque si bien Grocio ya había muerto en la paz de Westfalia, la teoría de él y todo lo que habla plantea esta idea de una población
que no va a depender de lo religioso, que el factor de unión, a diferencia de lo que planteaba la glosa de Curcio, no era la religiosidad, sino la nacionalidad. Y esa nacionalidad está dada por el territorio. Entonces aquí vamos a tener el elemento fundamental del Estado, que es el territorio, la territorialidad. Y la aplicación de las leyes en ese territorio. Y lo que es más importante, la nacionalidad de ese pueblo a partir del territorio. Entonces vamos a tener tres cosas importantes y los tres elementos fundamentales del derecho internacional público y de lo que va a ser un Estado moderno, que va a ser el territorio por un lado, como fuente de soberanía y fuente de nacionalidad, el pueblo, como habitando ese territorio y teniendo un vínculo de territorialidad, que era lo que habíamos visto al principio, con respecto a ese territorio, y ya no, todavía no la delegación de soberanía, sino el soberano absoluto, el soberano máximo, el rey, que es el que de alguna manera va a manejar este pueblo en el territorio que va a ser su ámbito de validez, de autoridad. Pero sí ya tenemos acá bien claro los tres elementos fundamentales del Estado moderno, y por eso en muchos manuales figura que aquí nace el Estado moderno, porque es donde vemos claramente, después vamos a tener alguna derivación con lo que sería la nacionalidad y con lo que sería la soberanía, pero básicamente la idea de un poder constituido, que en este caso sería el del rey, un pueblo que está bajo las órdenes de ese rey, estamos hablando de un orden y un pueblo y un territorio donde se realiza esta trilogía, donde se concreta esta trilogía de territorio, población y gobierno. Adelante. Bueno, acá como una pequeña biografía de Grosio. Bueno, dejar de ver que la lean un poquito. Hay una cosa importante que desde el protestantismo de Grosio lo plantea, que dice que es muy importante porque va a retomar la idea del derecho natural y va a plantear lo siguiente. Él no niega la existencia de Dios, sino que desde el protestantismo lo pone en otro lugar. Entonces dice, supongamos que Dios existe y supongamos que no es tan bueno como creemos, sino que se está riendo de nosotros. O sea, nosotros como personas, como seres humanos, que hemos recibido de Dios el libre albedrío y la posibilidad de elegir, no podemos armar una serie de preceptos o de conceptos para regularnos entre nosotros. Él ve muy claramente que aparece un sujeto nuevo aquí, que es el Estado Nacional, en donde vamos a hablar de una persona jurídica existencial que va a tomar esa idea de Roma, por supuesto, y va a decir, acá hay un sujeto diferente a las personas, un sujeto que tiene territorio, un sujeto que tiene población y un sujeto que tiene gobierno. Y ese sujeto es distinto, que es un poco la idea que retoma de Sócrates, a los habitantes que lo forman. Entonces, si consagramos este sujeto, que es diferente a los sujetos que lo componen, que es un poco la idea de la persona de existencia ideal, es decir, no podemos fijar reglas para que esas personas de existencia ideal se relacionen entre sí y se regulen entre sí, y ese es el derecho internacional público, ese conjunto de normas consuetudinarias y jurídicas que regulan las relaciones entre este sujeto de segundo grado, que serían los estados propiamente dicho. Adelante. Paz de vos, Fabio. Bueno, un poco esto ya lo hemos charlado, a ver qué dice. ¿Dice algo en especial? En 1948 nace el primer Estado Nacional, Países Bajos. Que se independiza de España, por eso decimos que Grosio nace. Y fíjense que paradójico, porque como Holanda, los Países Bajos es un país prácticamente acorralado por los otros países, tiene que empezar a pensar la cuestión de soberanía y el poder está dado por la extensión del territorio, y lo va a plantear no desde la tierra propiamente dicha, sino desde el mar. Y lo primero que escribe Grosio es sobre el mar, primero sobre la guerra y después sobre el mar. Y lo que él va a ver, lo que significa soberanía, dominio y todo eso, lo va a plasmar al revés, o sea, desde lo que significa la extensión del territorio en el mar, él lo va a plantear hacia el territorio. Y en función de eso va a ver el ámbito de aplicación de esa legislación del poder o del soberano sobre el mar primero, que es lo que hoy llamamos el mar territorial, pero de ahí lo va a expandir y va a hacer su teoría sobre lo que sería el principio de territorialidad del ámbito de aplicación de la legislación que el soberano aplica sobre el territorio y sobre sus habitantes. Elementos del Estado. Bueno, ahí están. Bueno, en ese triángulo está un poco, fíjense, ya lo vamos a ver después, ahí está de alguna manera, de alguna forma graficado, pero en este caso tiene que quedar muy claro que es un fenómeno social que se viene dando a partir de lo que significa el final de las cruzadas, los señores feudales que tienen territorio y que tienen poder, los cielos, que eran los siervos de la gleba, y el territorio. Toda esa construcción se produce gracias a la reforma religiosa, que es lo que permite la independencia de estos señores feudales que se hacen protestantes para no depender del Vaticano y empiezan a pelear entre ellos por el territorio.
Entonces ahí es donde Grocio plantea, dejamos de pelear por una cruz y por una religión, y ahora peleamos por un soberano y por un territorio. La Revolución Gloriosa. Bueno, eso es en la otra punta del otro lado del charco, en el Reino Unido, todavía no era Gran Bretaña, pero es Inglaterra. Y acá tenemos esta idea, que lo vamos a ver después con Cromwell y precisamente con la lucha siempre contra el absolutismo, en el cual Inglaterra estaba un paso más adelante. Es para charlar largo, Guillermo de Orange y todo este tipo de cosas, pero sí lo importante de acá es que en esta revolución va a haber un esbozo del Parlamento, de un organismo que va a representar al pueblo para limitarle el poder al rey. Entonces, fíjense qué importante, estamos en la Carta Magna 1215, en donde aparece una primera Carta Magna, pero acá aparece un organismo, que es un órgano que es el que va a limitar el poder del rey y que va a representar, todavía no es el Parlamento que conocemos después de la Revolución Francesa, pero sí va a ser el Parlamento que va a cercenar el poder absoluto del rey y va a empezar a representar al pueblo. Esbozo, por supuesto, de lo que después van a ser las constituciones modernas. Y sí, punto de partida de lo que es el régimen parlamentario del sistema inglés, que ya lo vamos a ver más adelante en profundidad. La ejecución de Carlos I. Bueno, eso tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando, es decir, de Cromwell como regente y esta posibilidad de un rey que no es un rey elegido, o mejor dicho, un rey que viene por dinastía, y sí la posibilidad de un regente que va a crear un poder, y en ese poder precisamente, casi yo siempre digo que la necesidad es la madre de todas las virtudes. A partir de que no había un poder legítimo, surge esta necesidad de crear un órgano representativo que va a ser el Parlamento, el esposo del Parlamento, en esta revolución. Hobbes. Bueno, avanzamos, claro, acá también en esa persecución religiosa también no eran tan democráticos, es decir, a los que pensaban distinto los echaban, y este es el caso de Hobbes, pero Hobbes lo que nos vamos a tomar y lo que nos va a servir va a ser esta idea del Leviatán, de ese estado superior que se come a las personas y que se come a los hombres, y que es lo que sería hoy el estado burocrático, de alguna forma mucho más esbozado y cambiada la idea, pero un poco como el Estado grande que no respeta a los individuos. Hobbes lo va a plantear desde lo teórico como que hay un pacto entre los habitantes y el rey y el monarca, y de alguna forma va a fomentar el absolutismo, y de alguna forma va a decir que los habitantes de ese pueblo, en forma sumisa, deben aceptar el poder del rey, porque como si al hombre lo dejaran solo, se comería entre ellos, por eso la frase del hombre lobo del hombre. Entonces, para ir por encima de esto, un poder que fuera superior o que de alguna manera tuviera una autoridad por encima de cada uno, entonces de alguna forma va a fomentar y fogonear lo que va a ser el absolutismo. Y acá estamos hablando de filósofos ilustrados, por esto se llama el despotismo ilustrado, porque es a partir de la filosofía, a partir de las ideas laicas y fuera de la religión, es decir, fomentando el poder absoluto del rey. Entonces, por supuesto que mucho más, todavía lo vamos a ver en Francia en algunos momentos, pero es decir, esta es la idea de filósofos que desde la filosofía fogonean en forma política lo que va a ser el poder absoluto de los monarcas. Por eso se llama despotismo ilustrado. Estamos hablando de la época de la Ilustración, lo que es el siglo de las luces, o sea, a diferencia de lo que fue la Edad Media, que es la época oscura de la humanidad, todos estos filósofos son los iluminados, de ahí vienen los Illuminati. Pero, es decir, por eso se llama el siglo de las luces y por eso se llama el siglo de la iluminación, porque es el que le va a venir a dar luz desde la política y desde la filosofía al pensamiento místico y mágico de la religión. Un fragmento del Leviatán. Que lo lean, tranquilos. ¿Qué dicen? Claro. Bueno, es largo, pero no puedo. Dejáselo como para. Para Luis XIV. Bueno, de acá llegamos a lo que sería el punto máximo del absolutismo monárquico, que es el rey Sol, el rey de Francia, Luis XIV. Estamos hablando de la decadencia del Imperio Español y el ascenso del Imperio Francés, en donde acá la fórmula es muy sencilla. El Estado soy yo, va a decir Luis XIV. Es decir, subsumido y de alguna forma sintetizado en la figura del rey, que va a ser absoluto en todo sentido, y bueno, con un imperio está entre lo que sería
la hegemonía española y la hegemonía inglesa, pero con la Francia absolutamente poderosa, dueña del mundo, dueña de los mares, y donde no cabe duda, el rey es dueño de la vida, del poder, del territorio, y muchas de las cosas que tenemos hoy son de alguna forma el reflejo. Por ejemplo, los actos no cuestionables o los actos no judiciables son un poco el reflejo de todo esto, lo que se llaman los actos del príncipe, que son los actos soberanos y absolutos que no pueden ser juzgados ni revisados por los otros poderes. Pero bueno, por supuesto hay que leer mucho más y hay que ver mucho más de Luis XIV y de esta época. Estamos hablando del colbertismo, estamos hablando del mercantilismo, estamos hablando de vender mucho y comprar poco desde el punto de vista económico, pero sobre todo esto, es decir, él decía que en todo su imperio nunca se ponía el sol. En realidad eso lo decía Carlos I de España, pero en un momento digo que Francia prácticamente era también dueño del mundo, ¿no? de todas sus colonias y de todo lo que significaba este poder absoluto del rey sobre el territorio, pero sobre todo sobre las personas. Ilustración. ¿Cómo? Ilustración. Bueno, ¿dice algo en cuanto No. Bueno, fíjense que estamos hablando de una mesa sentada de personas, claro, que de alguna forma, que esto es muy importante, porque acá los que van a ser filósofos y los que de alguna forma van a ser los ideólogos de los reyes, más allá del poder absoluto del rey, van a resolver las cosas en forma horizontal. Y va a ser un pequeño esbozo de lo que después va a ser el tema de la deliberación, y de lo que va a ser también un poco el esbozo de lo que significa el Parlamento. Estamos hablando de lugares ocultos donde, perseguidos por la Iglesia primero, pero después perseguidos por los reyes absolutistas, se juntaban los filósofos, los estudiosos, para planear ideas y para planear cosas, y en este caso puntualmente van a servir de fundamento teórico, primero del absolutismo y después de fundamento para lo que va a ser derrocar al rey absolutista y lo que van a ser los esbozos de la división de poderes y de la república. Adelante. John Locke. Bueno, acá ya tenemos algo que es distinto y es precisamente expulsado de Inglaterra también, después de la Revolución Gloriosa, unos años después. Algunos dicen que venía en el Mayflower, cuando llegó a Estados Unidos, con los primeros protestantes que llegaron de Inglaterra a Estados Unidos. Habría que hacer un cálculo entre las fechas, venía escondido como polizón en el barco. Pero lo importante de Locke es que, a diferencia de Hobbes, el paso enriquecedor que va a dar va a ser no el de acuerdo o el de donde la contraparte no tenía la posibilidad de plantear. Él va a ser el primero que va a hablar de un contrato social, de un contrato con igualdad de partes, de un contrato en donde las personas le cedan al rey, al monarca, algo de sus atribuciones, por ejemplo, la posibilidad de la justicia, la posibilidad del ejercicio de la fuerza, a cambio de la protección y a cambio de lo que sería, es decir, que el monarca y el rey y las autoridades están para proteger a los individuos y no para someterlos y sojuzgarlos. Es un poco también el principio de las ideas liberales, en el sentido de decir, el individuo primero por encima de todo, el individuo por encima del monarca, el individuo como el principal receptor de lo que sería el beneficio de vivir en comunidad y de vivir en un Estado, y a diferencia de eso, algunas facultades o algunas atribuciones que va a tener el monarca, y todo eso consagrado en un contrato, que ahí le va a dar una diferencia muy grande, porque estamos hablando, si bien no de igualdad de partes, de derechos y obligaciones recíprocos, tanto de unos como con otros y unos como para con otros. Este va a ser un poco el fundamento teórico de lo que después va a ser la Revolución Francesa, que es lo que viene ahora. El imperativo categórico. Claro, en realidad la teoría, así que tenemos dos cosas teóricas que van a ser, por un lado, John Locke desde este contrato, desde este esbozo del contrato social, y desde la filosofía del naturalismo de Manuel Kant, que va a influir mucho sobre Rousseau, cuando plantea, yo no sé si lo recuerdan, si lo han visto en filosofía, el imperativo categórico, que habla de obrar y vivir según una norma tal, y tiene que ver también con Locke, de decir, y con Hobbes, que la ética de cada uno y la moral de cada uno sea compatible con la convivencia con los demás. O sea, el imperativo categórico habla de que la norma interna que yo me impongo sea lo suficientemente justa como para que me sirva para convivir con el resto de las personas y sea tomada por los demás. Casi como aquello de no solamente no hacer a los demás lo que no me gustan que me hagan, sino todo lo contrario. Todo lo que yo pueda hacer de bien y todo lo que yo hago para mejor sirve para enriquecer a la sociedad. Eso va a ser tomado por Rousseau, pero ¿cuál va a ser la idea? Que lo va a plantear ya desde el positivismo, en un contrato social escrito, donde va a ser obligatorio. Digamos, el fundamento teórico, ideológico es el de Locke y el de Kant, pero que va a ser plasmado en el derecho positivo en la Revolución Francesa.
ahora Rousseau. Nos están desarrollando el piso. Claro, es un poco eso. Es decir, esta continuidad ideológica va a estar dada por Locke, por un lado, hablando de contrato social, pero sobre todo por Kant desde el punto de vista íntimo, desde el punto de vista de la conexión entre la ética y la moral. Lo que yo pienso y los valores que yo tengo que puedan ser aplicados e implementados en la sociedad frente al resto de los que conviven con nosotros. Rousseau, ya estamos hablando en plena Revolución Francesa, lo va a plantear como un contrato, pero bien claro, con obligaciones, y lo va a plantear con un contrato de reciprocidad, donde tenemos derechos y obligaciones, y donde, ¿cuál es la diferencia entre lo que sería el poder que tiene el Estado por sobre los ciudadanos? ¿Cómo vamos a hacer para que no haya un abuso por parte del soberano para el ciudadano con las garantías? Y ahí es donde viene la idea de las garantías constitucionales, en cuanto a que el soberano no va a poder, primero, poner como punto de partida el individuo. Segundo, el soberano al servicio del individuo. Y en tercer lugar, frente a cualquier cosa, las garantías que van a significar que el Estado nunca va a poder estar por encima de los derechos individuales y nunca va a poder... Es una organización jurídica que tiene que servir para mejorar la vida, no para quitarles libertades a las personas. Esta es la idea de contrato social. Y fíjense qué importante, porque cuando hablamos de nuestro preámbulo, ya lo vamos a ver, estamos hablando de voluntad y elección de las provincias que lo componen. Y esos son los elementos de un contrato. Vamos, adelante. Montesquieu. Lo que pasa es que no sé, por hacerlo tan francés, la acentúan en la U y en la E. Montesquieu. Montesquieu lo va a plantar directamente en ya esa división del Estado, precisamente para que esa función sea mejor y más controlada entre sí, la idea de división de poderes. Entonces, ese poder del Estado, ese poder del rey absoluto, va a estar dividido y va a estar de alguna forma cada uno con su función, cada uno bien claro. Y fíjense qué importante que es que bien claro, ¿no? Esto es decir, el pueblo como soberano dictando las normas a nivel general, el poder judicial aplicándolas en el caso particular, y en todo momento administrando y llevando adelante lo que sería la idea de gobierno, el poder ejecutivo, que en este caso es importante esta idea de la Revolución Francesa, primero porque cambia de la edad moderna a la edad contemporánea, cambia la idea de división de poderes, cambia la idea de constituciones, y lo que es más importante, acá vamos donde vamos a tener que cambiar la idea de soberanía, porque hasta acá lo que teníamos era el soberano absoluto como el rey, y acá al no haber rey, y al haber un representante del pueblo, el soberano va a ser el pueblo, que le va a prestar parcialmente o temporalmente el poder al Estado o a las autoridades que lo van a representar. Por eso las elecciones, por eso los partidos políticos y por eso la periodicidad de las funciones, porque el verdadero soberano es el pueblo, que se le va a prestar a sus representantes el poder, pero por un tiempo determinado, en tanto y en cuanto esos representantes cumplan con los mandatos populares. Adelante. Bueno, esto es importante porque hay una cosa que hay que diferenciar, que es la independencia de Estados Unidos con lo que significa la Revolución Francesa. Acá estamos hablando, en el caso de Estados Unidos, de independencia. Entonces, esta misma idea de constitución, esta misma idea de soberanía popular, plasmada en dos acontecimientos totalmente diferentes, porque una cosa es independizarse de la metrópoli y ser un país independiente, con Estados Unidos, donde básicamente cada uno esté constituido de esta forma, y la idea primero de la confederación y después de la federación, a la idea francesa de la revolución, que es recuperar la libertad en contra de la tiranía. Entonces, estas dos vertientes son las que van a venir a alimentar lo que va a ser los procesos libertarios e independentistas de América. Por un lado, la independencia de la metrópoli, pero por otro lado, la construcción de la república. Adelante. Bueno, la bandera nuestra estadounidense, ¿no? Claro, bueno, ahí sigue parte. Sigue con lo mismo, claro. Pero de People dice la bandera. Claro, en realidad, digo porque fíjense, la primera frase de la Constitución es nosotros, el pueblo de la nación de Estados Unidos. Digo la nación argentina, ¿por qué? Porque a nosotros ya nos caminan. El preámbulo nuestro que dice nosotros los representantes del pueblo de la nación argentina, no somos el pueblo, somos los representantes del pueblo. Y el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes. Es una discusión semántica, pero podríamos discutir, y más después de la toma del Capitolio durante el gobierno de Trump, esto es decir, qué tan representativos del pueblo son unos y otros.
pero es muy distinto decir en la Constitución como documento, nosotros el pueblo, hacer una Constitución, un contrato social por voluntad y elección de las provincias que lo componen, decir nosotros somos los representantes del pueblo, no somos el pueblo. Que tiene que ver con esto, es decir, no le quita legitimidad, al contrario, le da la obligación de que tienen que cumplir el mandato del pueblo. No son independientes, no es, y es un poco lo que unos años después va a plantear Marx en el asunto, es decir, la crisis de la representatividad. Llegar a ser representante del pueblo para hacer lo que se le da la gana al representante. Y esto es un poco la idea de, por lo menos de la Constitución de Estados Unidos, que nosotros somos el pueblo y no vamos a hacer nunca nada en contra del pueblo. Pregúntenle a los negros. Pero es decir, en el caso de nuestra Constitución y de nuestro preámbulo está claro, no es una subordinación en cuanto a decir, o una denigración ser los representantes del pueblo, al contrario, es una obligación. Es una obligación de responder a ese mandato popular. ¿Qué más tenemos? La Revolución Francesa. Bueno, ya hemos hablado un poco de esto, y como siempre nos vamos al otro extremo, es decir, el nombre de la revolución y el nombre de la libertad, las barbaridades que se cometen, la cantidad de gente que se decapita, las atrocidades que se cometen, pero es por supuesto, estamos hablando siempre en nombre de la revolución y lo paradójico que es que el que va a exportar toda esta idea de representación y de división de poderes y de república a los otros países de Europa va a ser Napoleón, pero no va a ser democráticamente, sino al igual que los romanos en su momento, a punta de bayoneta y conquistando pueblos. Es decir, en realidad, es decir, la paradoja que significa la exportación de la libertad y la igualdad y la fraternidad a costa de invadir y de someter y de sojuzgar pueblos en nombre de la libertad. Elementos del Estado. ¿Qué más? Una película. Claro, lo que pasa es que en realidad acá lo que digo como película es un poco, a diferencia de cuando los vimos hace un ratito, era como estático. Acá estos elementos de Estado son dinámicos. ¿En qué sentido? Que después de la soberanía popular no podemos entender una cosa sin la otra. Cuando fue la creación del Estado, supongamos, vamos a ponerle fecha, la Paz de Westfalia en 1648, era como que estaba estructurado, por un lado el soberano, por sobre la gente y esa gente sobre el territorio. Que el territorio también tenía que ver con el soberano, que era lo que habíamos hablado de la tierra como símbolo de poder. Esto es dinámico, pero exactamente al revés, es decir, es el pueblo, el verdadero soberano, el que elige al monarca, o mejor dicho, más que el monarca, las autoridades representativas, el que elige sus autoridades, y esas autoridades van a ser dinámicas en cuanto a que es absolutamente temporal esta toma del poder y absolutamente temporal esta representación, y esa conexión pueblo-representante se va a ejercer en el territorio. O sea que para que haya soberanía tiene que haber una conexión permanente y constante de pueblo y soberano, o sea, ser el representante del pueblo por sobre ese territorio. Y la validez de las normas y la validez de ese poder está dado solamente en ese territorio. Por eso es importante, porque si bien en su momento el territorio fue el elemento inicial para la concreción de esta conexión autoridades elegidas, soberanas y pueblo soberano, el lugar donde se concreta todo esto es en el territorio. Sin territorio no hay Estado, porque no tenemos a dónde concretar esta conexión y todas estas acciones. ¿Qué más? ¿Qué pasó, compañero? Esto es televisión, ¿verdad? Así que y también sirve para no seguir tan irando. Si no parece un monólogo de tatuadores. Un segundo. Bueno, compartir pantalla. Bueno, se salió esto es televisión, ¿verdad? Estamos tratando de conectar y de volver a hacer alguna cosa. Tiene que ver precisamente con nuestro 25 de mayo, y ya lo vamos a ver enseguida, que es precisamente de alguna forma nuestra Revolución Francesa. ¿Pero por qué? Porque estamos viendo de dónde viene el fundamento del poder. Y contrariamente a lo que muchos creen, en ese 22 de mayo algunos plantean que los españoles, básicamente representados por un obispo, Luis de Riera, habla del poder divino y en realidad retoma a Suárez de la escuela española del siglo XVI, cuando hablaba de que el poder lo tiene Dios, Dios se lo da al pueblo y el pueblo es el que elige, vuelve a Dios y en realidad sería la retrocesión de la soberanía. Está dada en Suárez en el siglo XVI, por supuesto poniéndolo a Dios en el medio, y es lo que eso le cuesta, así, con monarcas absolutistas como los españoles, le va a costar la expulsión de los españoles de América.
Pero, y en realidad en el 22 de mayo no se plantea esto, lo que se plantea es la continuidad de la soberanía española sobre América, cuando los españoles, básicamente Villota y Luis Riera, le plantean a Castelli y a Juan José Paso el tema de ustedes tienen que dejarse manejar por el pueblo que los ha conquistado. Entonces, con mucha calidad, Castelli le responde, bueno, entonces ustedes ¿por qué pelean contra Napoleón? Si Napoleón los ha conquistado. Porque en realidad el tema viene porque la última junta que quedaba en España, que era la Junta de Cádiz, cae por Napoleón. Entonces ahí viene el gran planteo, si las colonias americanas, en este caso nosotros, Argentina, las Provincias Unidas del Río de la Plata, que todavía ni siquiera eran Provincias Unidas del Río de la Plata, el Virreinato del Río de la Plata, tenía que seguir dependiendo de España. Entonces, acá la tesis es no si el poder viene de Dios y va al pueblo, o si es directamente el pueblo, que sería la teoría liberal masónica, si se quiere, al punto de decir, erradicando todo lo que sea religioso, sino planteándolo concretamente. Es decir, el poder es del pueblo. La discusión del 22 de mayo, del Cabildo Abierto del 22 de mayo, no es si tenemos que seguir dependiendo de España o no, sino decir quién es el soberano, y en ese contexto Villota le plantea a Paso el tema de decir que Buenos Aires no es representativa para tomar una decisión tan grande como significa dejar de formar parte de la corona española y pasar a ser medianamente independientes, o por lo menos decir, no dependiendo del rey de España, mucho menos de la Junta de Cádiz, y Juan José Paso saca de la galera la idea del gestor de negocios, que es decir, cuando frente a una urgencia, el gestor de negocios puede tomar decisiones, que en este caso Buenos Aires, la hermana más grande, puede decidir por el resto de las provincias, y ahí es donde después va a venir el tema de la Junta Grande con representantes de las otras provincias. En realidad es absolutamente inaplicable porque estamos hablando de derecho privado y esto es una cuestión de derecho público. Pero en realidad el planteo concreto acá es, y por eso es bien claro esto, que se equivocan siempre, por eso es una revolución, porque estamos pasando de un gobierno monárquico a un gobierno representativo, el del Cabildo. Es una revolución porque cambia totalmente la forma de gobierno. Cambia la forma de gobierno del monarca a la soberanía del pueblo, que está representada en el Cabildo. Bien, le pasamos al Cabildo. No, digo por eso, porque 25, digo, sí, 25 de y mayo. ahora 9 de julio. No, pero antes del parado, quedamos al 25 de mayo. No, 25 digo, no porque hablaba, pero fíjense esto, es decir, digo, y lo digo siempre, o sea, todos hemos sido torturados desde el jardín de infante, haciendo de negrito que vendía empanadas, mazamorrera, dama antigua. En caso tengo, acá tengo el collar de dama antigua. Todo ese tipo de cosas, y decir, y no saber qué pasó el 25 de mayo, y lo que nos tiene que quedar claro es esto. El 25 de mayo es nuestra revolución francesa. Nuestra revolución, ¿por qué? Porque pasamos de un sistema monárquico a un sistema republicano, a un sistema de representación popular. Pasamos de la soberanía del rey a la soberanía del pueblo. Por eso es tan importante y por eso es una revolución. Vamos. Ahora sí, 9 de julio. 9 de julio, donde se concreta de alguna manera todo esto que hemos estado hablando. Y ahí sí, pero fíjense qué importante que es, porque el inmenso Manuel Belgrano de ninguna manera excluye de ninguna población, y por eso es que días después la Declaración de Independencia se traduce a todos los idiomas de los pueblos originarios, a instancias de Manuel Belgrano. Ahí está. ¿Qué La cosa? fe de independencia traducida a las lenguas de los pueblos originarios. Constitución 1853. Bueno, acá hasta un poquito en la conclusión de todo esto que hemos estado hablando, este contrato social por voluntad y elección de las provincias que lo componen. Yo lo respeto mucho a Villar Campo, pero es decir, no es una constitución teísta, o sea, va a tener la influencia de haber sido sifilizados por España y por la Iglesia Católica al final, cuando dice invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Pero la base del contrato es racional, es racionalista, es liberal, es absolutamente laica, en cuanto que estamos hablando, esta nación se convierte en un Estado moderno por voluntad y elección de las provincias que lo componen. Eso es soberanía popular. Adelante. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cuánto nos falta? Lee el último, Comisión Redactora del Código Civil. No, digo, nos vamos rápido porque acá llegamos a toda la historia argentina, por supuesto, ¿no? Que tenemos para charlar y para contar, que no es el momento ahora. ¿Pero por qué? Traigo esto porque este Código Civil, el que surge de la Organización Nacional a partir de la Constitución Nacional y sobre todo a partir de la batalla de Pavón en 1860, con el triunfo de Buenos Aires sobre el interior y sobre todo con las 3 presidencias que van a ser la Organización Nacional, estoy hablando de Mitre, Sarmiento y Avellaneda y lo que viene después,
Entre Mitre y Sarmiento se dicta el Código Civil que nosotros conocemos, que es el de Vélez Sarsfield, que es fruto del positivismo y fruto del liberalismo y fruto de lo que sería lo más vinculado a la palabra. Y se produce este abismo grande de cuando no hay relación entre lo que dice la ley y lo que pasa en la realidad. Traigo la comisión redactora del Código Civil del último, desde el año 2015, ¿por qué? Porque va a tomar las fuentes del derecho internacional público, que son una sola, y no hay otra más. Es decir, fíjense qué importante que es, porque en el artículo 1, 2 y 3 del Código Civil vamos a tener exactamente las mismas fuentes que en lo que sería el Estatuto de la Corte, tanto del artículo 38, tanto de la Sociedad de las Naciones como de las Naciones Unidas, que es, en primer lugar, buscar una fuente material, una fuente legal, una fuente, no me sale la palabra, una fuente formal, ya sea la ley en el caso de la Constitución o la jurisprudencia obligatoria. En el caso del derecho internacional público, un tratado o la jurisprudencia obligatoria. Pero ahí es donde vuelve a cambiar y donde queda clarísimo, y una vez más el agradecimiento y el homenaje a nuestra Rosa Aida, que me más que de Carlucci, en donde todo lo que va a plantear el artículo 1 y 2 y 3, que es el derecho al servicio de la gente, el derecho al servicio de las personas. Si no tenemos fuentes formales, la creamos y buscamos una fuente material. Si no tenemos una forma de resolverlo, lo resolvemos. ¿Por qué? Porque el derecho está hecho para resolver los problemas, está hecho para solucionar los problemas a la gente, no para complicarle, y no para que si no coincide lo que pasa en la realidad con las palabras o con lo que dice la ley, que es sin solución. Todo lo contrario. Este espíritu de nuestro Código Civil, plasmado en el artículo 1, 2 y 3, es el que está desde siempre en el derecho internacional público. Insisto, si existe una fuente formal, mejor. Y si no hay, se la busca. Y si no hay, le buscamos una solución. Y si no hay, de alguna forma lo solucionamos. Porque el punto de encuentro y la construcción maravillosa en la vida de la humanidad que significa el derecho es esto: resolverle la vida a la gente, resolver los problemas. A los que, como nosotros, tal vez no tuvieron la oportunidad de estudiar en una universidad pública, o a los que no pueden o no saben cómo. Para eso existe el derecho y para eso nos estamos preparando nosotros, hombres y mujeres de derecho. Entonces, cuando se acuerden, o sea, no hay derecho internacional y derecho privado, hay un solo derecho, y es ese, el que busca el compromiso con la gente para resolver los problemas. Entonces, el punto de partida es el punto de llegada. El resolver y saber que el derecho es una herramienta fundamental, pero ¿para qué? Para que la vida sea mejor. Y nosotros, ¿qué tenemos? La posibilidad de ejercer esa herramienta, la posibilidad de ejercer esa posibilidad, y lo que es mucho más importante, la posibilidad de solucionar a las personas, a la gente, por lo que estamos estudiando y por lo que estamos haciendo, a nivel individual y a nivel mundial del derecho internacional. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir con estas charlas y con estos temas. Y la última de... Ahora sí que... Minuto.